Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este webinar. Mi nombre es Sirlin y hago parte de la empresa Space Latam Solution, que acompañamos a profesionales emprendedores a hacer crecer su negocio en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez tiene más relevancia, que es el tema de cómo los prestadores digitales están cada vez uniéndose a la creación de LLC en los Estados Unidos para poder expandir su negocio, entrar a una de las economías más sólidas que, como digo, la de los Estados Unidos, ¿cierto? Y vamos a estar acá también con nuestra ponente, que no es especialista, Per, ahorita pues la están viendo acá, ¿cierto? Nuestra estrategia en cumplimiento tributario internacional, y bueno, vamos a hablar con todo, ahorita vamos a hablarles pues un poco acerca de todo el tema de México. La mayoría de personas que nos acompañan acá pues son de México, pero si alguien no está, pues también va a ser súper interesante todo el tema de cómo expandir su negocio en Estados Unidos. También está nuestro creador de Space Latam Solution, que es Jonathan Cerrillo, que está acá, es el fundador de todo el grupo de Space. Bueno, también nos va a hablar un poco a todo el cerca, que es el especialista en la parte de impuestos. Y bueno, pues nos gustaría mucho como conocer acerca de lo que hace cada persona. Al final queremos que esto sea muy ameno. Si tienen dudas o inquietudes, dejarlas para el final de esta exposición y que nos cuenten pues sus necesidades, ¿cierto? Digamos que ahorita vamos a empezar con los temas para entrar pues como más en calor, ya esperamos pues un ratico, pero vamos igual a compartir como todas las diapositivas para que lo puedan luego consultar. Y bueno, vamos entonces a empezar en el tema con nuestra ponente Fernanda Ortiz. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, yo considero que este tema es muy importante, puesto que aquí en México existe mucho la pregunta de que, a ver, me hablan mucho de las LLCs, de esta empresa en Estados Unidos, y por ahí dicen que pues no tengo que pagar impuestos. Entonces, se ha difundido mucho entre empresarios que pues es una forma, vaya, de poderse ahorrar algo de dinero en relación a los impuestos. Sin embargo, pues esta idea pues alude más a la evasión que a una estrategia. O sea, en realidad no es una estrategia el hecho de que si yo creo mi empresa ya, aquí ya no tengo obligaciones, puesto que las leyes de nuestro país, México, y también el convenio para evitar la doble tributación entre Estados Unidos y México, sobre todo para efectos del pago de impuestos sobre la renta, sí establece obligaciones para nosotros al momento en el que nosotros constituimos una empresa en algún estado de los Estados Unidos. Entonces, para comenzar, aquí vamos a explicar en particular cómo es que un prestador de servicios digitales puede sacarle provecho a esta estructura. Y nos vamos a enfocar únicamente en este nicho, puesto que dependiendo la actividad que tú realices, son tus obligaciones tributarias internacionales. Porque muchas veces, si pagas tú el impuesto en uno de los países, pues ya no tienes la obligación de pagarlo en otro, a menos que te haga falta y pagues el excedente en el país correspondiente. Sin embargo, esto tiene que ver mucho tanto con las actividades y qué estructura tiene el empresario aquí en México, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva, que es donde explicamos cuáles son los prestadores de servicios. Y yo les voy a poner el fundamento de todo para que ustedes en lo particular puedan consultarlo. Y vamos a empezar pues con el artículo 14.2 del convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Yo sé que suena larguísimo, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que este convenio nos ayuda muchísimo en cuanto a la interpretación de un negocio. Este convenio especifica en particular pues, ¿a qué se refiere un prestador de servicios? Aquí lo especifica como un servicio personal y este comprende especialmente las actividades independientes y ahí nos da una lista.
Aquí, por ejemplo, nos menciona que estos son de carácter científico, literario, artístico o actividades educativas, pedagógicas, y también entran médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar también en la parte en que hoy por hoy, como prestadores de servicios, nos estamos digitalizando y tenemos nuestros cursos o prestamos asesorías así por Zoom, etcétera. Entonces, si la mayor parte del tiempo estamos aprovechando estas ventajas tecnológicas para prestar nuestro servicio y para generar también ingreso, pues bueno, una estructura con una LLC nos pudiera ayudar muchísimo en tanto cuestión operativa y administrativa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo presto algunos de estos servicios a personas que viven en otro país? Quizá yo doy cursos, como mencioné, capacitaciones, talleres en línea y los cobro en dólares porque pues es la moneda internacional. Es aquí cuando podemos aplicar una estrategia diferente. Y vale la pena mencionar algo. Si tú quieres cobrar en dólares, como lo acabo de mencionar, procesar tus pagos de manera fácil, quieres protegerte personalmente y no tener problemas por conflictos en los que pudiera haberse involucrado tu empresa por algún contrato, estar presente de forma digital frente a tus clientes, entonces, pues esto que te vamos a compartir puede valer muchísimo la pena. Y al momento en el que yo hablo de los riesgos y de mantener separada nuestra responsabilidad empresarial como de persona física, es porque en la vida diaria, si yo llevo mi negocio de forma personal, yo únicamente Fernanda, y yo así suscribo contratos con mis clientes, o yo así me presento, o tengo una cuenta donde pues Fernanda es la titular, pues se puede decir que en cualquier problema o conflicto que yo me meta con una tercera persona, pues quien tiene que responder es Fernanda, con todo lo que Fernanda tenga. Aquí ponemos el ejemplo en que está una persona y esta persona tiene todo lo que podemos ver del lado derecho. Bueno, este es mi derecho, a lo mejor es el izquierdo por ustedes. Dinero, seguridad, reputación, carros, casas. Entonces, eso sería con lo que yo respondería si me enfrento ante un problema económico o de cualquier naturaleza, porque al final, pues, el dinero es el que termina resolviendo todas las cuestiones, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago una empresa de cualquier naturaleza? Una empresa es como un campo de protección, aquí es la burbuja, en donde si yo tengo un problema, ya sea con el SAT, que es la Hacienda aquí en México, o con algún otro tercero, pues esta burbuja que yo he creado, llamada en nuestro caso en particular LLC, me va a permitir que los problemas ocasionados, ya sea con Hacienda o con un tercero, no pasen a mis bienes personales, que en este caso es como lo representamos: dinero, seguridad, reputación, carros, casas, etcétera. Eso es como un muro en donde, a ver, tú ya no pasas para acá. Entonces aquí encontramos la primera diferencia y desventaja, por así decirlo, de las empresas mexicanas, aunque no en todos los casos es una desventaja, porque, insisto, dependiendo de lo que te dediques, es lo que hay que hacer y la estructura por la que hay que adoptar. Y es que una empresa, más adelante, mis colegas lo van a explicar muchísimo mejor que yo, una LLC tiene más, te garantiza más seguridad en cuanto a que alguien llegue hasta tu persona que una empresa en México, puesto que aquí es muy fácil levantar esto que se llama el velo corporativo, y aunque también existe en empresas extranjeras, es más largo, o sería más largo el procedimiento, puesto que tú te encuentras aquí y tu empresa allá. Entonces primero tiene que haber un intercambio de información entre autoridades, y durante ese procedimiento, porque yo no les voy a decir que no va a haber problemas, como empresarios pues nos vamos a enfrentar a los problemas. Sin embargo, siempre hay que tener un camino preparado para que esos problemas pues nos causen la menos perturbación posible, ¿correcto? Sí. Lo único que aclararía, Fer, es no se rompe el bien corporativo siempre y cuando esté bien constituida y bien mantenida, ¿no? A veces mucha gente piensa que crear la LLC y no hay que hacer nada más, o no hay que
luego respetar las cuentas bancarias ni nada de eso. Pero sí, lo que dijiste es exactamente perfecto. Claro, sí, 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 exacto. Es el hecho de poder construir muy bien nuestro camino, nuestra burbuja, como lo pude poner de forma visual. Y no es solamente, como comentas, Jonathan, el hecho de, ok, pues ya hice mi LLC y ya está, sino de también cumplir tanto con las obligaciones que tengo que cumplir ante el IRS, como aquí de protección ante Hacienda, porque yo no estoy eximido de la obligación de responder frente a mis obligaciones tributarias en ninguno de los dos países, solamente que son diferentes, ¿correcto? Exactamente, sí. Así es. Sí, pero bueno, completando toda esa parte de lo que venías hablando, pues ya todos nos preguntarán, bueno, ¿y qué es la LLC, cierto? Entonces, la LLC, como sabemos, es una estructura empresarial, viene siendo como una SACI en Colombia, como una CRL en Bolivia, ¿cierto? Y pues la estructura empresarial también como la maneja en México. ¿Qué es la diferencia, digamos, en este tema de la LLC? Como Fer lo mencionó súper bien y como la gráfica que nos expuso, es todo lo que protege, bueno, nos ayuda a proteger los bienes personales de los dueños, ¿cierto? Entonces, ahorita John va a explicar muy en breve todo el tema de lo que es el pass-through, ¿cierto? De todo lo que tienen los dueños, las responsabilidades del negocio, no, pues digamos, no va a ser afectada por las adquisiciones de los dueños, ¿cierto? Entonces, eso puede hacer que la LLC, ¿cierto? Que puede usarse como una sociedad unipersonal, o sea, yo puedo ser la única miembro, porque en la LLC no hablamos como de socios, sino de miembros de la LLC, o puede ser más de un socio. Y eso te abre la puerta a que puedas estar en un sistema financiero más sólido como es el de los Estados Unidos, ¿cierto? Digamos que, ¿qué gano yo al crear la LLC? Pues muchas personas nos preguntamos eso, y más que ahorita todos los que estamos empezando como en este mundo de negocios digitales, de, no sé, de esa como marketing, e-commerce y freelance, ¿cierto? Todo eso a nosotros, ¿qué nos beneficia? Pues uno es que te puedes establecer en el mercado estadounidense, pues te puedes aumentar la credibilidad de tu negocio, abre puertas a mejores opciones bancarias, pasarelas de pago. Hay muchas veces que, digamos, contratamos una persona experta en marketing y lo contratamos de otros países, pero a la hora nos dice, no, solamente tengo mi cuenta en Brasil. Entonces la persona se va a cerrar mucho porque necesitamos hacerle un pago, sea por un Stripe, sea por alguna cuenta bancaria corporativa más pues, en Estados Unidos, ¿cierto? Ahorita normalmente funciona que las personas que trabajamos, estamos en Latinoamérica, prestamos esos servicios a Estados Unidos, a otras partes del mundo. Stripe, por ejemplo, es una de las pasarelas a nivel, pues para mí, a nivel mundial más sólida, ¿cierto? Y que a través de la LLC te va a permitir poder aperturarla, poder tener PayPal Business, Payoneer, ¿cierto? Muchas pasarelas o esas cuentas bancarias corporativas que te rompen como esos límites a nivel mundial. Tenemos muchos beneficios y nos podemos quedar acá horas hablando pues como de los beneficios, pero digamos más que todas las facilidades operativas, el tema de los bajos costos de mantenimiento y creación, ¿cierto? Una LLC muy económica, digamos, en crearla. Ahorita el tema viene en sostenerla, que es un tema que nosotros no dejamos pues como de lado, porque es un tema que ahorita vamos a hablar más amplio y es súper necesario contar con todo el tema de sostenimiento y la gestión continua de la LLC. Pero igual forma sigue siendo unos costos de mantenimiento que son mucho más económicos en los países de Latinoamérica por el tema de la tributación, por el tema de todos los requisitos que nos piden. El tercer punto pues sería como poder limitar de que manden directamente como personas físicas en México, pues llevándolo como al tema del FED, ¿cierto? Muchas veces estamos en México y sentimos que no nos podemos expandir a otro lado, pero una LLC se puede crear sin tener que viajar a los Estados Unidos, incluso sin tener que tener visa, puedes crear tu LLC. Te da mayor formalidad frente a grandes clientes extranjeros, claramente. O sea, digamos que no es lo mismo que esté prestando el servicio Yanka, ¿cierto? A que le esté prestando Yanka LLC. O sea, ya saben que tiene una estructura, que va a estar como ahí en el tema de que me da más confianza, de que tiene un IAE, ¿cierto? De que es una persona que ya tiene pues como un registro a donde alguien le puede pagar a una cuenta desde Estados Unidos, a esa misma cuenta que tiene allí, ¿cierto?
Facilita las pasarelas de pago, es lo que venía diciendo, poder tener ese tema de poderte pagar sin que yo tenga que tener una visa, sin que tenga que tener alguna, pues, o sea, solamente tener el pasaporte, tú puedes abrir tu LLC, entonces eso facilita mucho para que te puedan hacer, pues, como todo ese tema de pago, ¿cierto? Y pues sabemos que, como lo íbamos diciendo, al tener los clientes extranjeros, pues esto va a ayudar mucho a que puedas hacer más contratos con esos y puedes tener contratos a nombre de la LLC, ¿cierto? Recuerden también que todas esas cuentas abrimos es cuentas bancarias corporativas, también súper importante, ¿cierto? Entonces, bueno, toda esa parte de por qué crear la LLC es porque la fuente de protección, que es lo que más nos vamos a enfocar acá, en el tema de que cuida los activos personales, de que no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos, pero eso ahorita pues nuestro experto Jonathan nos lo va a explicar pues de una mejor forma. Entonces, acá ya le voy a dar el paso a él para que nos hable en el tema de que, bueno, creamos la LLC y cuál es el estado, porque en los Estados Unidos se crea una empresa a nivel estatal y a nivel federal. Entonces vamos a centrarnos un poquito en esa parte de cuándo vamos a escoger el estado, qué es lo que me beneficia, ¿cierto? Porque eso es como una de las dudas más grandes que surge a todos. Entonces dale, John, adelante. Sí, perfecto, gracias, Sir. Y eso es exactamente, ¿no? O sea, primer parte, a veces uno piensa, uy, crear la LLC, listo, perfecto, pero cada estado, los Estados Unidos hay 50 estados, al menos al momento, y cada estado ofrece beneficios y más que todo características muy diferentes. Entonces, y aunque nos haría la vida mucho más fácil a empresas como las nuestras y a muchos emprendedores en toda Latinoamérica, no hay un estado que sea, este es el estado perfecto para todo el mundo, ¿no? Literalmente, cada situación requiere un cierto tipo de análisis. Dos empresas mexicanas que hacen exportación de servicios de marketing, ¿puede ser que el mismo estado funcione? Sí, muy probable, pero eso no quiere decir que siempre va a ser el mismo caso, ¿no? Entonces, eso es algo que cuando es muy bueno para que toda la gente que va a estar escuchando esto en vivo o si no, después la grabación, que siempre intenten tener un tipo de asesoría profesional acerca de cuál estado sería la mejor para su situación específica. Cada estado, tenemos muchos clientes que vienen hacia nosotros y hay estados que tienen lo que es privacidad, o sea, los puntos claves que yo diría que uno debería considerar serían privacidad, costos, velocidad, o sea, del procesamiento y obviamente la parte fiscal. En Estados Unidos tenemos la parte impositiva a nivel federal, o sea, el impuesto a la renta o a la ganancia, dependiendo cómo cada uno lo quiere ver, y luego tenemos la parte estatal. No todos los estados tienen un impuesto a la ganancia o a la renta en todos los años. Hay estados que sí tienen, hay estados que no lo tienen, ¿no? Entonces, esos 4 puntos son siempre muy importantes. Decidimos hacer aquí utilizar un ejemplo de uno de los 2 estados que más normalmente recibimos preguntas o que más actividad. Tenemos el estado de Wyoming y el estado de Florida. El estado de Wyoming ofrece lo que sería una privacidad completa. Si vuelve uno para atrás, sí, por favor, ahí está. Gracias. Ofrece una privacidad completa, eso quiere decir que la información de los socios es 100% privada. El Estado, ninguna otra empresa va a saber quiénes son los dueños de esa entidad. Luego tiene tarifas muy bajas, que eso es siempre interesante. Tiene la ventaja fiscal que no tiene un impuesto estatal sobre la renta. Y además el procesamiento es muy rápido, normalmente es instantáneo, lo cual facilita si alguien necesita poder hacer todo el proceso lo más antes posible. En la otra mano tenemos el estado de Florida, de vuelta. Obviamente no tenemos el tiempo para hablar de los 50 estados, pero otro estado que sí recibimos mucha actividad, muchas preguntas de nuestros clientes, sería para hacer el estado de Florida. Es muy similar en términos de lo que no tiene impuesto a la renta, como el estado de Wyoming. Lo mismo con Texas. Delaware es un estado también que recibe mucho interés. El problema de Texas y Delaware es que tienen un impuesto que ellos llaman, que sería un gasto anual que siempre hay que incurrir. Florida no lo tiene eso, tiene un reporte anual que hay que hacer, pero la información de los socios
es 100% pública, que es lo opuesto a Wyoming, ¿no? Queríamos elegir dos casos que sean completamente opuestos, donde cualquier persona puede ir a la página del estado Sunbeast, agarrar, tipear el nombre de la empresa, el nombre del socio, el nombre del agente registrado, el domicilio, y le va a dar toda esa información. Hay cierta gente que dice, no, mira, yo voy a tener una actividad económica física en los Estados Unidos y necesito poder abrir una sucursal y la voy a abrir en Miami. Obviamente, entonces, haz la apertura de tu LLC en Miami. Si es 100% online, como muy probable hay mucha gente que va a estar siguiendo el video de hoy, no es tan específico tener que decir, lo hago en Miami, Wyoming, Delaware, California. Entonces, es más mirar estos 4 casos o estos 4 puntos, pero siempre intenten conseguir una asesoría profesional que los pueda guiar, porque lo que funciona para ustedes hoy no quiere decir que le va a funcionar a su vecino o mismo a ustedes dentro de 5 años, ¿no? Entonces, siempre hay que pensarlo con ese pensamiento y con esa actitud. En términos de proceso, creo que Sid y Fer han hablado un poquito acerca de esto, pero estos serían más los puntos que uno tiene que tener. Normalmente se tarda entre 10 a 30 días hábiles, dependiendo del servicio, dependiendo de la empresa. Hay algunos que tienen un poco más de ayuda para procesarlo más rápido, pero a la vez no hay mucho que se pueda hacer. Si el estado de Florida, por ejemplo, se toman 10 días hábiles en procesarlo, no importa quién eres, no lo van a hacer más rápido solamente porque lo hagan, ¿no? Pero para que lo tengan en mente, que no esperen que, decidí hacer mi LLC hoy, mañana voy a tener la cuenta bancaria y ya voy a estar cobrando. No, muy probable están pensando alrededor de un mes de punto desde el momento que deciden en qué estado hasta el momento que ya tienen la apertura de la cuenta bancaria, pasarela de pago y ya pueden empezar a cobrar. En términos de documentos, el primer paso siempre es, obviamente, elegir el nombre de la LLC. No puede haber 2 LLCs en el mismo estado con el mismo nombre. A nivel federal sí puede haber, solamente hay que poder demostrar ante el IRS que empresa de Wyoming con nombre ABC Consulting, llamémoslo, es distinta que la empresa en Florida que se llama ABC Consulting. O sea, una vez que se demuestra eso, el IRS te permite tener el mismo nombre. A nivel estatal no se permite. Una vez que ya se decida en términos del nombre, ahí es cuando uno mismo o una empresa pasa a presentar los artículos de organización ante el Estado. Esto lo que hace es crear la LLC ante el Estado. El siguiente paso, que mucha gente a veces lo evita, vuelve para atrás, sí, por favor, todavía, es lo que sería la aplicación del EIN ante el IRS. El EIN, que es el Employer Identification Number, es el número fiscal. Esto es el número que tienen que tener siempre para poder abrir cuentas bancarias, pasarela de pago, hacer impuestos. Para todo lo que necesiten, van a necesitar este número. Así que guárdenlo en un lugar seguro para no perderlo. Para extranjeros todavía hoy en día, o sea, para socios extranjeros, el BOI, que es el Beneficial Ownership Information Report, es un reporte que hay que hacer cada vez que hay un cambio de socios o de algún tipo de algo así. Entonces, obviamente, cuando se crea la LLC hay que hacerlo y luego hay que mantenerlo si el día de mañana Fer y Sid tienen una empresa, pero me deciden agregar, bueno, no a mí, yo soy americano, pero deciden agregar a Gabriel. Entonces, ahí hay que volver a hacerlo para poder agregar al tercer socio, ¿no? Y luego tenemos el acuerdo operativo, es un documento que otra vez mucha gente ignora, pero este es el acuerdo que literalmente define las reglas y condiciones que se va a mantener en la empresa. Eso se tiene que poner la fecha, cómo se va a mantener la contabilidad, quién es responsable por quién, el porcentaje de participación, de pérdidas, de ganancias, de qué pasa si se quiere vender, qué pasa si socio 1 decide no quiero estar más en la empresa, si le pasa algo a socio 1 o al socio 2. Todos estos acuerdos, todos estos términos tienen que estar parte del acuerdo operativo. Y luego, finalmente, nadie crea una LLC solamente para tenerla y decir, tengo una LLC y pagarla al Estado y pagarla al IRS, sino que viene el punto número 6, que es normalmente lo que todos queremos, que es la cuenta bancaria y la pasarela de pago. Como ha dicho Sir, todos lo hacemos para poder cobrar, para poder crecer en su negocio. Entonces, este es el punto muy importante que mucha gente quiere pasarse a ese sin hacer los otros. A nivel de bancos, quisimos agregar esto, lo voy a hacer un poquito rápido, pero obviamente podemos hablarlo más en detalle si quieren después a nivel de preguntas. Tenemos los bancos presenciales, que normalmente son los que más gente conoce. Tenemos el Chase, Bank of America, Citibank y todos estos bancos. Estos son bancos que tienen sucursales donde uno puede ir físicamente a hablar con un asesor, puede hacer la apertura
de la cuenta bancaria, todo eso. El problema, una de las características, llamémoslo, es que normalmente tienen costos un poco más altos, ya que tienen que mantener una infraestructura mucho más pesada comparado con un banco virtual, donde literalmente no tienen una sucursal de uno para ir. Si uno tiene un problema o algo, tiene que agarrar el teléfono, entrar a la computadora, si no, y poder comunicarse con ellos. Lo bueno es que estos bancos virtuales, que son mucho más recientes, le ofrecen a uno poder hacer la apertura de la cuenta bancaria sin tener que venir a los Estados Unidos, que esa era una de las cosas que Sirle estaba comentando, es que una persona desde México puede crear su LLC de manera online, puede luego abrir la apertura de su cuenta de manera online, la apertura de su pasarela de pago de una manera online, y lo único que a la larga que se necesita para todo esto sería pasaporte vigente de cada uno de los socios y algún tipo de extracto bancario o factura de un servicio o algo donde muestre el nombre y apellido como aparece en el pasaporte con el domicilio. No importa que sea México, Argentina, Bolivia, Colombia. O sea, mientras que aparezca pueda eso, el banco va a utilizar esa información, luego va a hacer un control de que el pasaporte esté válido, va a pedirle al socio o al cliente en este caso que haga un selfie para poder validar que es la persona que es y luego continuar con el tema de la apertura de la cuenta bancaria. Para mucha gente, y esto creo que Siri y Fer lo mencionaban, listo, tengo mi LLC, tengo mi cuenta bancaria, estoy facturando, me está yendo súper bien, no tengo que hacer nunca nada más. No. ¿Ok? El paso 1 es la apertura de la LLC con todo eso. Luego, no hay que olvidar que hay 3 cosas que hay que hacer todos los años. No importa si tienen $1 millón de ventas o $1 de venta al año. ¿Ok? No importa. Entonces, tenemos la declaración de impuestos ante el IRS todos los años. Si son socios, se utiliza el formulario de 1065, si son más de 2 socios. Y si son unipersonal, una persona sola, normalmente se hace el 1120 pro forma más el 5472. Si uno no presenta, puede haber multas de hasta $25,000. Aunque uno dice, yo no tuve nada de actividad, la abrí en diciembre 20, no hice nada, igual hay que presentarlo. O sea, cualquier movimiento de dinero, sea de su cuenta personal a la cuenta de la empresa, todo eso obliga a uno a tener que presentar, aunque sea una declaración en todo en ceros. Luego tenemos, dependiendo del estado, la mayoría de los estados tienen lo que ellos llaman un reporte anual, donde lo que requieren es que confirme uno el domicilio de la empresa, el agente registrado, el teléfono, la información de contacto. Normalmente también hay una tarifa que hay que pagar. Y el punto número 3 es tener una contabilidad organizada. ¿Okay? Eso puede ser a mano, puede ser en un Excel, o puede ser en un sistema contable, o pueden subcontratar a una empresa que les maneje eso. Pero esos 3 puntos son siempre muy, pero muy importantes. Y algo que obviamente lo vamos a hablar ahora más en detalle, si uno no tiene lo que uno aquí en Estados Unidos, en español lo diríamos, no tiene presencia física. ¿Qué quiere decir? No es americano, o sea, no es un ciudadano americano, no es un residente americano, no ha estado 6 meses en los Estados Unidos en el último año grabable, y no está ejerciendo físicamente el servicio dentro de los Estados Unidos, vamos a hacer e-commerce o marketing o lo que sea, y lo hacen desde México, no cumplen con estos 3 requisitos. Eso quiere decir que no van a pagar impuestos en los Estados Unidos, ¿ok? Hay que declarar, no confundamos, vamos a declarar todos los años ante el IRS, vamos a hacer el reporte anual, ¿ok? Pagar la tarifa, vamos a tener una contabilidad. No importa que si hayas facturado $100 millones y no tuviste costo, vendes marketing, tu imagen y te ha ido excelente, perfecto. Vas a decir que ganaste $100 millones, no tienes un costo, se le va a enviar al IRS, el IRS te va a decir muchas gracias solo por información. No te van a cobrar ni nada de impuestos en los Estados Unidos, ¿ok? Eso no quiere decir que globalmente uno va a decir, listo, gané 100 millones y ahora no pago nada. No. En tu país de origen, donde tú resides, vas a tener que reportar el ingreso. Y ahora la dejo a Fer, que ella es la experta en la parte mexicana, para que pueda hablar un poquito más acerca de esa parte. Sí, claro. Como comentabas, gracias a esta facilidad, ¿no?, de que la obligación tributaria se pasa a los socios, y en este caso, en donde el socio mexicano se encuentra aquí en México, pues vamos ahora sí que a algo un poco más técnico, pero de todas formas que se va a entender de forma muy clara. Y vamos a empezar con el artículo 4A,
de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí habla de las entidades extranjeras transparentes, que son las LLCs, en donde menciona que independientemente de los ingresos que reciban estos, es que estas empresas tienen que tributar pues como personas, como si fueran personas morales aquí en México. Entonces a lo mejor ahorita decimos como de que, no, pues me va a salir peor, ¿verdad? Pero bueno, así empieza el análisis que les quiero mostrar. Y es que la ley pues siempre nos da las respuestas conforme la vamos interpretando y correlacionando con otras leyes, ¿correcto? Luego dice, para efectos de lo anterior, cuando actualicen lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 9 del Código Fiscal, que ahorita vamos a irnos a ese artículo, se considerarán residentes en México. En este artículo habla de las personas morales. Entonces, vamos a cambiar la diapositiva. Dice, bueno, las personas morales que hayan establecido la administración principal del negocio en su sede de dirección efectiva. Es importante que ahorita ya entendamos lo que está diciendo, ¿ok? Volvamos a la anterior. Para efectos de que una persona moral sea considerada como también una persona moral mexicana, se tiene que actualizar un establecimiento en México, ¿ok? Entonces, el principal establecimiento de la empresa, pues, se encuentra en México. Entonces, esto quiere decir que si yo administro mi negocio desde México, pues, entonces deberá de pagar como persona moral, que en este caso, pues, sí sería como un 30%, menos deducciones. No obstante, si yo sigo leyendo ese mismo artículo, en la fracción 2, nos dice que en el caso de personas morales, el domicilio de una empresa residente en el extranjero tendrá su domicilio local en donde se encuentre la administración principal del negocio o en su defecto el que designen. Aquí ya vamos entendiendo un poco más que debemos de tomar en cuenta qué significa la palabra residente en la ley y después qué significa o en su defecto el domicilio que se vaya a designar. Entonces, cuando se trata de figuras extranjeras, tenemos que interpretar las leyes locales junto con el convenio que yo en un principio les mencionaba, porque para eso se hizo. Y la ley misma en varios apartados te dice que lo tienes que interpretar a la par del propio, por ejemplo, en este caso, el Código Fiscal. Entonces, para efectos del significado de residente, si yo me voy ahora al artículo 4 del convenio citado, la expresión residente quiere decir que es toda persona en que la legislación de ese propio estado esté sujeta a imposición por el mismo estado, ya sea por domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Entonces, aquí ya nos dice que para que yo sea residente en el extranjero y que mi domicilio sea considerado, pues ya sea el que esté en el extranjero o la dirección en México, es que yo tengo varias supuestos por el cual yo puedo determinar cuál va a ser mi domicilio, para efectos de poder tributar como persona moral, no olvidemos eso. Entonces, si yo tengo la opción de elegir que mi domicilio sea la sede de dirección, yo puedo acordarme, como lo mencionaban anteriormente Jonathan y Sir, que las LLCs tienen un domicilio. O sea, tú en el momento en el que la constituyes, te dan un domicilio para efectos de, ¿correcto? Entonces, si a mí me das el hecho de que a mí no me estés diciendo que va a ser estrictamente un establecimiento o un tipo de domicilio en particular, sino que me das estas opciones y además me pones coma, por eso es importante encontrar la justificación en caso de que la autoridad pregunte, o sea, me da opciones, pues yo puedo elegir entonces que puedo elegir alguna de esas para efecto de mi domicilio. Entonces, yo me voy a ir al artículo 5 para complementar esta interpretación en la siguiente diapositiva, que es donde dice, ahí. Artículo 5.1 y artículo 5.2. La expresión establecimiento permanente significa lugar fijo de negocios mediante el cual la empresa realiza toda parte de su actividad social. Y la expresión establecimiento permanente comprende en especial, y en el inciso A ya nos pone las sedes de dirección.
Entonces, el establecimiento permanente y la residencia pueden ser la sede de dirección que tenga mi empresa. Aquí estamos hablando de quién estaría sujeto a la tributación, porque pues acá ya me dijeron que se va a contemplar como persona moral. Entonces, si recordamos que al crear una empresa en el extranjero, yo puedo tener un domicilio en el estado en el que la constituya y con esto yo puedo acreditar que esa sede de dirección es mi establecimiento permanente, porque el mismo código y el convenio me lo dicen, que para interpretar estos términos no se aplicará lo establecido al artículo 9, fracción 2, porque existen tratados internacionales que facilitan el intercambio de información entre países, pues en este caso yo voy a reforzar mi interpretación con dichos tratados, puesto que para eso están, para que ante estas situaciones se recurra a los mismos y se pueda complementar la interpretación de estos supuestos. Es así que aquel ingreso que yo obtenga en mi empresa residente en México, como no va a pagar impuestos allá en el país, puesto que es una entidad transparente, es decir, que la obligación de pagar impuestos me llega a mí como persona física, pues yo tengo que responder hacia ello pues como persona física, porque la sede de dirección de mi empresa está allá y yo soy el responsable aquí como persona física de responder. Y en ese caso es que yo responda bajo algún régimen de persona física. Ahora, ¿cuál es el ideal en estos casos? Pues el de persona física con actividad empresarial y profesional. Una vez que yo esté recibiendo el ingreso a mi patrimonio como persona física, pues es ahí cuando yo voy a responder conforme a las tasas de tributación de aquí en México y en donde yo podré aplicar las deducciones correspondientes. Por ejemplo, pues bueno, gastos que yo tengo aquí, que del internet, porque pues precisamente presto mi servicio a través no sé, de Zoom, pues sí, de videollamadas, etcétera, o tengo cursos, etcétera, pues bueno, es que todo lo que indispensablemente yo necesite para llevar a cabo mi actividad, pues voy a poderle decir al SAT, ¿sabes qué? Pues yo gasté esto porque sin este gasto yo no puedo hacer mi trabajo, entonces pues hazme el favor, vaya como se dice, como están las leyes, pues de que me puedas ayudar a que mi impuesto sea menor, ¿ok? Entonces, aquí la ventaja, una, es que si en algún momento a mí me piden una factura, pues yo puedo emitirla desde mi persona moral. Y yo siempre hacer negocios a través de mi persona moral y yo declaro a través de mi persona física. Entonces, ahí es donde encontramos la protección patrimonial, que pues es la que te da una empresa en principio. Las empresas son creadas y para efectos de, en primer lugar, proteger tu patrimonio como persona física. Para eso existe una empresa. Es la principal función de ser persona moral. No tanto, claro que también es importante pues la capacidad que ahora tú tengas en el de mercado, cuánto ya estés facturando, etcétera, porque claro que tienes que sostener los gastos administrativos y operativos, sí, sin duda. Sin embargo, principalmente debe de crearse con un enfoque de protección patrimonial, de que, ok, ya hay un muro enfrente de mí que me está protegiendo y que lo tienen que pasar para poder llegar a estar conmigo y que para ello yo voy a hacer que ese muro pues esté lo suficientemente fuerte para que pues no sea tan fácil llegar hacia conmigo. Entonces, además de ello, hoy por hoy en México pues nos enfrentamos a un entorno fiscal un poco, no diría complicado, porque existen muchas herramientas, sino que quizá un poco más detallado, en donde la autoridad hoy por hoy va a ser más detallada en cuanto a las obligaciones que hay que cumplir, en cuanto a las revisiones, y es que esto nos da una ventaja de protección. Imagina que hoy en México abrir y mantener una empresa implica cada vez más trámites, reportes, revisiones, requisitos, comprobaciones de todo lo que facturas para ver si es verdad. Hoy por hoy con la nueva reforma en donde se enfoca precisamente en que tengas todo en orden y que todo tenga una razón de negocios, es decir, que todo lo hagas en sentido de que le vaya a beneficiar a tu negocio. Y si algo no está perfecto documentado, pues pueden suspenderte tu facturación y ya no regresártela nunca. Ese es parte de uno de los nuevos cambios aquí en México, de que si te suspenden y después te cancelan tu facturación, ya nunca más te van a poder permitir facturar, multarte, congelarte cuentas, meterte a revisión, etcétera. Entonces,
Esto obviamente que no significa que está mal tener una empresa en México, porque, insisto, esto es exclusivamente para prestadores de servicios digitales. Dependiendo el giro del negocio, pues es la empresa que hay que hacerse o que se puede complementar con una LLC. Sin embargo, cada caso en particular requiere de un análisis precisamente para, pues, no ponerle toda la autoridad en bandeja de plata. Sin embargo, si tu negocio es digital y se encuentra fuera de México, una empresa extranjera pues puede darte las facilidades que ya comentamos, desde el cobro en dólares, mejor imagen ante clientes internacionales, contratos también más claros por el mercado extranjero de que, ok, nos sujetamos pues a las condiciones que va a implicar el contrato en materia internacional. Y ya no tenemos tanto problema con que las leyes de tu país, que las del mío, ok, pues vamos sujetándonos, ya sea lo que nos diga el tratado entre países o a los que dicen los tratados internacionales. Y sobre todo, pues la separación entre tu negocio y tu vida personal. Es decir, se puede simplificar la parte comercial si tu mercado está fuera, porque también eso es importante, si tus clientes están fuera, tendría un sentido el cual hacer la empresa, recordemos lo que mencioné de la razón de negocios, además de que cualquier contrato que realices, pues te brindará mayor blindaje ante tu patrimonio personal, puesto que el procedimiento para que lleguen a ti como persona física va a ser mucho más tardado y más complicado por el simple hecho de tener una empresa pues fuera del país. Pero tocabas un tema muy importante, es el tema de la facturación. La mayoría de los países de Latinoamérica, una de las cosas que más nos ha costado como explicarle al cliente cuando llega a crear la LLC y demás, es el tema de la facturación, porque en los Estados Unidos, pues la facturación nunca va a la IRS como tal, sino que es algo más que tú quieras tener como control administrativo, pero no como a nivel fiscal. Claro. Nivel de obligatoriedad con el IRS. Entonces muchas personas se angustian porque claro, en los países de Latinoamérica tienen resoluciones de facturación, lo que tú estás diciendo, el tema de que te suspenden la facturación, ¿cierto? Entonces la gente llega mucho como con ese miedo. Y eso es una de las cosas que hace los Estados Unidos, pues, para crear la LLC, que es muy simple también en ese tema de control administrativo, ¿cierto? De que necesitas una persona facturando, de que si tú quieres tener los respaldos los puedes tener, lo que nosotros siempre decimos, y es algo pues que es lo que abarca creo que toda la conclusión es, al tú no tener la presencia física en los Estados Unidos no tienes que pagar impuestos, pero sí lo vas a hacer en tu país de origen, ¿cierto? Hay que declararlos, no tienes que pagar. Pero entonces las personas entran mucho como en este miedo de que si no lo tienen facturado no lo van a poder declarar y demás, pero sabemos que a través de sus statements, de las transacciones y demás, pues nosotros debemos verificar lo que ha ingresado y los egresos también de cada persona, ¿cierto? Pero entonces digamos que son como muchas de lo que hacen las ventajas también de tener la LLC, es el tema de esa gestión administrativa que a veces en los países de Latinoamérica se vuelven de tanto trámite, ¿cierto? Como los explicamos. Entonces, bueno, chicos, pues digamos que esto estuvo pues como muy claro, Fer, muchas gracias, realmente creo que fue muy oportuno todo lo que nos dices, es una de las cosas que más necesitamos como ampliar, porque muchas personas de México llegan pues como con todas esas dudas, qué va a pasar con México, ¿cierto? Entonces ahorita tener como este engranaje, esta articulación entre los países, creo que es lo que más resuelve pues dudas y ahorita con todas las personas que lo que estamos ahorita es pues moviéndonos mucho ese nicho de negocio, de todas las personas que van a tener un negocio, digamos, digital. Especialmente vivimos en un mundo así donde es muy simple que una persona en México le venda a su vecino en México, pero también le venda a alguien acá en Estados Unidos o a alguien en China. O sea, no, hoy en día hay de una manera fronteras en los países, sí, pero cada vez estamos más aún yendo a un mundo más globalizado, donde una persona que ofrece servicio de marketing, nada le impide venderle ese servicio a una empresa americana, a una empresa argentina o a una empresa en China que esté necesitando esos servicios, ¿no? Entonces, con la LLC lo bueno es que te da esa oportunidad. No quiere decir que es una solución que, creé la LLC, me olvidé de todo, nunca voy a pagar impuestos. No. Claro, sí, no, porque pudieras hasta
pudiera ser más repercusivo el hecho de que no contemples estas cuestiones que acabamos de compartir, porque más allá de que vaya una estructura que te beneficie, sin duda que el SAT, la Hacienda Mexicana, lo puede considerar como una estrategia de evasión fiscal y pues bueno, puede resultar muchísimo peor. Entonces, sí es importante como atender estos detalles para realmente sacarle el beneficio que nos brinda. Y como todo en la vida, si alguien lo va a hacer, háganlo bien y más que todo para este tipo de cosas, siempre buscar asesoría profesional, ¿no? Que creo Claro. que ahí sí tú tienes un Sí. bono para contarle a la gente. Claro que sí. Bueno, como lo están diciendo los chicos, pues la idea no es evadir, es crear una buena estructura que nos beneficie y pues habría que escuchar la necesidad de cada persona, ¿cierto? De cada nicho, de cada actividad, de todo lo que está haciendo para poder entender bien y armar una buena estructura, ¿cierto? Entonces, Claro. ahorita pues por el hecho de asistir a este webinar, pues queremos ofrecerles un 5% de descuento en la creación de la LLC o en una consultoría pues también con FER, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos dejarles la opción de que puedan agendar reuniones, de que nos puedan contar cuáles son sus dolores, cuál es la necesidad puntual que tienen, y nosotros poderles decir, bueno, si necesitan una LLC, lo que realmente necesitan es esto, porque es como más ese acompañamiento, o sea, no, nuestra idea no es que creen una LLC simplemente porque se está usando o porque mi amigo la creó y le está haciendo bien, no, porque tu necesidad es distinta, ¿cierto? Claro. Entonces, eso es como lo que queremos, dejarles nuestro enlace de reuniones para que puedan agendar esa asesoría, para que nos cuenten esas necesidades y poder pues como ayudarlos, apoyarlos en una solución. Entonces, acá también pues tenemos nuestros datos y les vamos a compartir todas las sus email para que los puedan tener. Nosotros ofrecemos diferentes soluciones y acá también están todos nuestros datos de nuestra abogada Fer. Entonces, pues esperemos que nos podamos ver pronto. Tenemos unas agendas limitadas en este momento. Aprovechen este descuento. Sé que va a ser algo muy bueno en el futuro y que les va a ayudar a romper todas esas barreras en las fronteras, así como lo está diciendo yo. Y para la gente que lo esté mirando el día de mañana o el día que sea, es importante no solamente tener la LLC bien estructurada, sino que hacerlo bien en su país de origen en México, ¿ok? Entonces, no piensen solamente como que, listo, ya creé mi LLC y a México me olvido, nada. Claro. Lo importante de esto es encontrar una solución que sea más beneficial que el problema en sí, ¿no? O sea, el problema siendo no puedo vender en China o en Argentina o lo que sea, encontrar una solución que te permita abrir esas puertas, pero hacerlo de una manera correcta que no te va a dar más problemas tanto en Estados Unidos como en México o el país de origen que sea, ¿no? Claro, sí, sin duda. Entonces, pues, al final creo que lo importante es que se puedan tomar decisiones informadas. Eso es lo más importante.